está, está compuesto por mecanismos y sistemas, como por ejemplo el sistema de alimentación, el sistema de refrigeración, el sistema de lubricación y dos mecanismos importantes, esenciales, que con el pasar de los años muy poco ha variado, sigue teniendo la misma finalidad de trabajo y teniendo las mismas piezas. No diré las mismas cantidades porque pueden ser más o pueden ser menos, pero sigue siendo el mecanismo del tren alternativo y el mecanismo de distribución. Importante, importantísimo, ¿ya? Empiezo a compartir la pantalla. Esto sí, vamos a mantener, vamos a pedir que sepan de memoria, que nos aprendamos de memoria el nombre de las piezas de cada uno de estos mecanismos, que en realidad son dos mecanismos, ¿no? El mecanismo del tren alternativo y el mecanismo de distribución. Como indica, ¿no?, la presentación, podemos decir que los componentes del tren alternativo son, o sea, las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo son las siguientes. El pistón, se los estoy colocando en un cuadrito rojo. Las piezas que forman parte del mecanismo, vuelvo a repetir, las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo es el pistón. ¿Ya? ¿El pistón dónde está? Es esta pieza. A esa pieza ambos están en cuadraditos rojos. Leandro, no, ¿para qué quieres el control de la pantalla, Leandrito? Yo te voy a proporcionar más adelante. Entonces, es el pistón, ¿ya? La biela, ¿cuál es? Es esta pieza, la biela. El cigüeñal, ¿ya? El cigüeñal es toda esta pieza de acá, es el cigüeñal, ¿sí? Después, ahí falta una pieza que en este caso es el volante de inercia, ¿ya? Entonces, señores, las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo es el pistón, la biela, el cigüeñal y el volante de inercia. Me dice que como medio de transmisión del movimiento, ¿ya?, tiene una finalidad, Este mecanismo tiene una finalidad. Transforma, o sea, esa es la finalidad que tiene, transformar el movimiento lineal del pistón, ya transforma este movimiento lineal del pistón a un movimiento circular del eje cigüeñal. ¿Ya? Vuelvo a explicar. El mecanismo del tren alternativo está compuesto por el pistón, está compuesto por la biela, está compuesto por el cigüeñal y el volante de inercia, que aquí en la imagen no me falta, ¿no? ¿Y qué finalidad tiene este mecanismo del tren alternativo? ¿Qué finalidad tiene? La finalidad es la de transformar el movimiento lineal del pistón, transforma el movimiento lineal del pistón
O sea, este movimiento lineal con flechitas os voy a hacer. Este movimiento lineal del pistón. Ese movimiento lineal del pistón. Ya. Ese movimiento lineal del pistón lo transforma a un movimiento circular del eje cigüeñal. A este movimiento circular del eje cigüeñal. Vuelvo a repetir. El mecanismo del tren alternativo sirve para transformar el movimiento lineal del pistón a un movimiento circular del eje cigüeñal. ¿Ya? ¿Por qué circular? Porque esa es la energía que nos sirve. Esa es la energía que aprovechamos. Ese movimiento circular aprovechamos para transmitir para llegarlo a transmitir hasta las llantas motrices. ¿Ya? Ese es el objetivo. Transformar el movimiento lineal del pistón a un movimiento circular del eje cigüeñal. Y ese movimiento lo transmitimos hasta las llantas motrices. Ya hasta las llantas motrices. Lo voy a borrar, todos mis garabatos lo voy a borrar. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? De 10 que somos, o 9 que somos, 5 habrán comprendido, 4 no han entendido. No hay problema. Con este video vamos a entender. Vamos a transportarnos tenemos alumnos del Beni, creo, ¿no? Creo que algo así. Y nos vamos a transportar hasta el instituto, así. Rapidito vamos a volar. Y aquí desde ayer no está queriendo colocar la pantalla completa. ¿Qué pasó? Ya, aquí está, aquí está. ¿Logran escuchar? ¿Se logra escuchar, señores? Se escucha, se escucha. Del pistón. Fíjense qué trabajo realiza el pistón. El pistón está realizando un trabajo ascendente
Listo. Ahí lo congelo la imagen y vamos a hacer lo siguiente. Lo que me pedía tu compañero hace rato. Vamos a hacer ya. Vamos a preguntar, ¿sí?, el nombre ya. Vamos a hacer. Yo voy a ir. No, yo voy a ir uno por uno preguntándoles el nombre de las piezas del mecanismo del tren alternativo. No, ¿para qué nos vamos a hacer conflictos? Toditos van a poner en el chat. Todos vamos a trabajar hoy día en el chat. Escriban el nombre
de las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo. Vamos escribiendo todos en el chat. Entran al chat y empezamos a escribir. Ya no más, señores. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, 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 estamos escribiendo. Eso es. Vamos trabajando. Y además, aparte de colocar el nombre, me ponen el concepto de cuál es la finalidad del mecanismo del tren alternativo. ¿Cuál la finalidad del mecanismo del tren alternativo? Vuelvo a preguntar. Ya, muy bien. Pero me colocan el nombre de las piezas y la finalidad del mecanismo del tren alternativo. Muy bien, Edwin. Perfecto. Perfecto, Edwin. Está bien. Adam. No he hablado de las anillas, pero vale. Suma, suma. Eh, Javierín. Ya. Está bien, Javier. Rubén. Árbol de biela. No es arbolito, solo es biela, Rubén. Correcto, Adán. Esa es la finalidad, pero lineal. ¿Qué pieza hace el movimiento lineal? ¿Y qué pieza hace el movimiento circular? O sea, ¿cuál de las piezas hace el movimiento lineal y cuál de las piezas hace el movimiento circular? Lo mismo, Rubén, ahí sí detallaremos movimiento circular D y movimiento lineal D. Es una belleza. Vamos, vamos. Eh, los demás, vamos trabajando, los demás. Javier, movimiento lineal, perfecto. Perfecto, Franz, excelente. A ver, Rubén, voy a ir a ver tu. Sí, sí, Rubén, se entiende, Rubén, está bien. O sea, está al revés, pero te has dado cuenta, es lo que importa. Ya. Bien, muy bien. Excelente, ¿no?
señores, esto tenemos que saber sí o sí. O sea, olvidarnos esto. Miren, olvidarnos esto no es permitido. ¿Por qué? Porque la semana que viene, ya van a venir al instituto. Sí, van a venir al instituto. Creo que van a venir el viernes. ¿Ya? Y no van a venir pues no vamos a venir a ver los sistemas directo, a desarmar motor, directo a desarmar motor, directo a desarmar motor. Entonces, si yo al Daniel le digo, Daniel, pásame la biela, y me está pasando el cigüeñal, que no va a dar, ¿no? Que no va a dar. Entonces, por eso les estoy haciendo práctica. ¿Cosa de qué? Moisés, ¿por qué no has trabajado? Moisés, tienes que trabajar, Moisés. Ya. Entonces, ya el viernes venimos ya no a hablar de que el Sí, profe, automóvil, mi teléfono está un poco mal, mis disculpas. Ya, papache. Entonces, ve, perfecto. Estamos tomando el registro de todos los que trabajan, pero está bien, Moisés, y hay que entender, ¿no? No, está bien, pero lo importante es que estés atento a la clase, ¿no? Gracias, profe, gracias. Árbol de biela, Rubén, no es correcto, es solamente biela. ¿Qué es el árbol? Es el árbol del eje de levas, ¿ya? El motor tiene un árbol de levas, ¿ya? Un árbol de levas, pero árbol de bielas no. Entonces, ya, árbol de levas, sí. Y te voy a explicar por qué árbol, por qué lo llaman árbol y luego por qué lo llaman eje. También ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ya directo a desarmar va a ser el viernes. Ya no vamos a hablar de chasis, sistema de dirección, suspensión, ya nada que ver. Porque ustedes saben las tres partes por las cuales está dividido el motor y saben qué finalidad tiene el mecanismo del tren alternativo y qué piezas forman parte del mecanismo del tren alternativo. Pero también hay un mecanismo, que es el mecanismo de distribución. Ya me dice, en los motores de combustión interna, el mecanismo de distribución se encarga de regular la entrada y la salida de los gases del cilindro. En realidad, ¿saben qué, señores? La finalidad que tenemos, la finalidad que tiene el mecanismo de distribución, o sea, la finalidad que tiene el mecanismo de distribución, es sencillamente la de abrir y cerrar las válvulas. Obviamente, ¿no? Se abren las válvulas para que ingrese mezcla y se cierran para evitar que esa mezcla se escape y se vuelve a abrir o se abren para que esos gases quemados salgan del cilindro. Entonces, en resumen, la finalidad del mecanismo de distribución es abrir y cerrar las válvulas. Por lo general es un grupo de piezas que se acciona por el mismo motor, que permite, obviamente, abrir y cerrar las válvulas.
Ese trabajo de apertura y cierre de las válvulas, señores, lo realiza en combinación con el mecanismo del tren alternativo. ¿Ya? Ese trabajo, el tren alternativo con el de distribución, los realizan en sincronización. Ya, no me ha salido hasta encima. ¿Ya? Esos dos mecanismos deben y tienen que estar debidamente sincronizados. ¿Ya? ¿Y cuáles son las piezas que forman parte del mecanismo de distribución? ¿Cuáles son? A ver, es el engranaje del eje cigüeñal. Aquí abajito. Voy a hacer que mi punterito. Ahí está, es el puntito rojo. Ya es el puntito rojo. Está el engranaje del eje cigüeñal, que está aquí. La cadenilla silenciosa, es una cadenilla silenciosa, como el de la bicicleta, como el de la bicicleta. El engranaje del eje de levas, es el engranaje del eje de levas, o el engranaje del árbol de levas. El árbol de levas, ahí sí, Rubén, ahora sí, este se llama árbol de levas. Los balancines, estos piecitos de chiquititos son balancines. Muchos deben estar renegando. Porque no había una mejor imagen. Esperen, Juan Cachito, Juan Cachito. Yo que ustedes se estuvieran anotando con un papelito al lado. Sí, estoy haciendo. Eso, los platillos de válvula, Dentro de los platillos están los seguros de válvula, el resorte de la válvula. Dentro del resorte hay un retén de válvula, la guía de la válvula, el asiento de la válvula y su válvula. A ver, vuelvo a repetir, así de memoria. El engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del árbol de levas, el árbol de levas, las levas, el eje de balancines, los balancines, los platillos. Es que ahí está lo interesante, Sí. Los platillos de válvula, yo sé. Los platillos de válvula, los seguros de válvula, los retenes de válvula, son varios. Hay un retén por cada válvula. Algunos motores tienen 20 válvulas, 24 válvulas. La guía de la válvula, el asiento de la válvula y la válvula. ¿Ya? Muy rápido. Qué bacana este profesor. Es una burrera. Una burrera este compañero. A ver, alguien ha escrito. Estoy viajando, por favor, me coloca. Sí, Adán. Te coloco presente, tal vez se vaya. Eso que yo primero me voy a anotar. De viaje. Adán Vega Quispero. Ya, listo, perfecto. Estás de viaje. Ya has reportado. Bien. Entonces, las piezas que les acabo de nombrar son las piezas que forman parte del mecanismo de distribución. Y el conjunto de todas esas piezas, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para abrir y cerrar las válvulas. Sencillo. Abren y cierran las válvulas, nada más. Ese es su objetivo. Esa es la finalidad del mecanismo de distribución. Abrir y cerrar las válvulas. Un cachito, Juan Cachito. Pero alguien me decía, profe, árbol de levas. Sí, árbol de levas.
En nuestros talleres, en el taller, sí, Boris, más despacio, no te preocupes. Lo estoy haciendo rapidito para poner así, ¿cómo se llama? Para ponerle, ay, se me cruzan las palabras, para ponerle entusiasmo al asunto, porque ahorita, paso a paso, vamos a hacer, no te preocupes, ¿ya? Para ponerle picantito a la clase. Muchos Rubén me dice, profe, árbol de levas. En los talleres, aquí, me imagino que en Beni, Pando, no sé, tal vez tengamos otra gente del interior, lo conocen como eje de levas. Probablemente otros talleres también como árbol de levas. Pero no nos vamos a pelear, ¿no? Que dice árbol, que dice eje. No, ya dices eje, es eje, listo, ya no. ¿Para qué nos vamos a pelear por una palabra? Pero tengo que saber el significado, claro, está bien tal vez no darle la razón, o darle la razón, está bien darle la razón, pero nosotros saber el motivo, ya saber el objetivo de esa palabra. Se dice eje, cuando sobre un eje oscilan las piezas, o sea, pones vos un eje y sobre esa pieza bailan otras piezas, oscilan. A ese se le llama, por ejemplo, eje de balancines, porque los balancines oscilan. Eje de rodamiento, porque el rodamiento está girando sobre ese eje. A ver, todos hemos ido al parque, ¿no? Más si somos papás. Y también si son enamorados, ¿no? Con tus enamoradas. Y yo quiero hacer un hijo choquito, así están mostrándole a la chica, ¿no? Mi abuelito es choquito, así te va a salir, están diciendo, están prometiéndole a la chica ahí. Y ahí hay sub y baja, ¿no? Tiene un eje. Entonces, ese sub y baja tiene su eje, el eje del sub y baja. Entonces, de ahí viene eje, ¿ya? Pero, en este caso, no sería correcto decir eje de levas porque las levas no están oscilando sobre el eje, o sea, las levas no están bailando sobre el eje. Las levas forman parte del eje. Las levas están fundidos en el eje. Si el eje se mueve, las levas se mueven. Entonces, es un árbol de levas. ¿Por qué árbol? No nos vamos a ir mucho a la naturaleza, yo sé muy poco, pero ¿qué hace un árbol? O sea, ¿qué hace una semilla? O un árbol crece y transforma, ¿no? O sea, todo lo que tiene lo transforma en fruto. Lo transforma, nos da fruto, nos da alimento. En el caso de mecánica automotriz, se usa esa palabra de árbol, porque el árbol de levas lo que hace es gira el eje, o sea, el eje está haciendo un movimiento circular, pero ese movimiento circular se está transformando a un movimiento lineal de la válvula. Ah, o sea, estoy transformando un movimiento, sí. Un movimiento circular del árbol de levas lo estoy transformando a un movimiento lineal de la válvula. Ah, estoy transformando un círculo a una línea. Es una transformación. Entonces es un árbol de levas. Entonces ya saben, ¿no? Por ahí se topan con algún, un poquito que es un poquito duro y no quiere entender, es eje, ya es eje, ya. Pero por ahí se topan con alguien que sí sabe y te dice, no es árbol de levas, y les dice, sí es árbol de levas. Está bien. Entonces, y sabes por qué es árbol de levas, ¿no? Ahora, repasamos. Claro que repasamos. Tiene que haber el repaso, si no, no hay chiste. Señores estudiantes, bienvenidos. Seguiremos con nuestra capacitación. Ahora vamos a estudiar el mecanismo de distribución.
Por favor, acérquense un poco más. Las piezas que forman parte del mecanismo de distribución son las siguientes. Empieza desde este punto, desde el engranaje del eje cigüeñal. Lo voy a mover un poquito la maqueta. Desde el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, sus levas, los botadores, las varillas de empuje, el eje de balancines, los balancines, lo voy a dar la vuelta a la maqueta. Los platillos de válvula, los resortes de válvula, la guía de la válvula, los asientos de válvula, la válvula. Por la parte superior vamos a ver que hay unos seguros de válvula, son unos seguros que evitan que los platillos se salgan. Y en esta área, por efectos de diseño de la maqueta, tenemos aquí unos retenes de válvula. Vuelvo a repetiremos. Las piezas que forman parte del mecanismo de distribución. Iniciamos nuevamente. Por el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, las levas, los botadores, la varilla de empuje, el eje de balancines, los balancines, los platillos de válvula, los resortes de válvula, la guía de la válvula, el asiento de la válvula y la válvula. Y en la parte interior tenemos los seguros de válvula y unos retenes de válvula. Pero veremos las piezas sueltas. Nos dirigimos a esta área y vamos a ver que el mecanismo de distribución está compuesto del engranaje del eje cigüeñal, de la cadenilla silenciosa, del engranaje del eje de levas, del eje de levas y sus levas, de unos botadores de tipo tejo, de los resortes de válvula, de la guía de la válvula, que viene en el sector, del retén de la válvula, viene de esta manera, señores, y el retén de la válvula viene puesto en esa área. Del asiento de la válvula, el asiento de la válvula, esta argolla, el resorte de la válvula viene acá. Viene el platillo de la válvula y los seguros de válvula. Los seguritos de válvula. Y los seguros de válvula vienen en esta, ahí. Uno aquí y el otro en el otro extremo. De esta forma. Ahí. Es cónico, si se dan cuenta. La parte angosta va más abajo y la parte más gruesa va en la parte superior. Bueno, entonces, señores, repetimos nuevamente
haremos practicaremos una vez más. Las piezas del mecanismo de distribución son el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, los botadores, la guía de la válvula, el retén de la válvula, el resorte de la válvula, el platillo de la válvula, el asiento de la válvula y los seguros de válvula. Si me esperan unos 5 segundos, yo les voy a mostrar algunas guías de válvula bien pequeñitas. Un ratito, por favor. Muchas gracias por la paciencia, señores alumnos. Si se dan cuenta, tenemos la guía de la válvula. Aquí está la guía de la válvula. Aquí tenemos las dos válvulas. Tenemos el asiento de la válvula. Esas dos válvulas, su asiento. Y tenemos a las válvulas. La válvula, sus guías de las válvulas y sus asientos de válvula. Perdón. Ahí. Y me olvidaba mostrarles otra pieza que es el eje de balancines y sus balancines. ¿Y qué finalidad tiene este mecanismo? ¿Y qué finalidad tiene el hecho de agrupar tantas piezas para que trabajen de manera sincronizada una con otras? La finalidad, señores, es permitir que las válvulas, tanto de admisión y de escape, se abran y se cierren. Vengan por aquí, por favor. Vamos a comprobar eso. Fíjense que el mecanismo de distribución lo que logra es que las válvulas, por cada cilindro, señores, por cada cilindro de motor, como mínimo hay dos válvulas, una de admisión y una de escape, como mínimo. Y el mecanismo de distribución logra y permite que esas válvulas se abran y se cierren. Hacemos trabajar al motor y fíjense cómo las válvulas se abren y se cierran. Ese es el objetivo del mecanismo de distribución, que las válvulas se abran y se cierren. Bueno, señores alumnos, muchas gracias. ¿Cómo es, señores? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Más o Se menos, entiende, profe. se entiende, pero bueno.